Un simple trozo de tela cambiando de color en lo alto de un mástil fue suficiente para derribar flotas enteras, saquear ciudades fortificadas y burlar a los dos imperios más poderosos del mundo durante décadas. Imagina el Caribe en pleno siglo XVII. El sol ardiente sobre un mar turquesa, galeones cargados de oro navegando entre islas paradisíacas, y en medio de todo eso, hombres dispuestos a cualquier cosa por hacerse con esa riqueza. Pero no todos los piratas eran iguales. Mientras algunos dependían de la fuerza bruta o de la velocidad de sus navíos, hubo quienes entendieron algo mucho más valioso: que el engaño, bien ejecutado, vale más que 1000 cañones. La historia que estás a punto de descubrir no trata de tesoros enterrados ni de mapas misteriosos. Trata de algo mucho más fascinante: cómo la inteligencia humana, la audacia y un simple disfraz pudieron cambiar el equilibrio de poder en todo un océano. Y lo más increíble es que todo está documentado en los archivos españoles, escritos por las propias víctimas de estos engaños magistrales. Para entender cómo funcionaba este truco genial, primero necesitas comprender el contexto. El Caribe del siglo XVII era como un tablero de ajedrez gigante donde España, Inglaterra, Francia y Holanda movían sus fichas constantemente. Cada nación tenía sus propios barcos, sus propias rutas comerciales y, lo más importante para nuestra historia, sus propias banderas. Estos trozos de tela no eran simples decoraciones. Eran documentos de identidad, pasaportes marítimos que determinaban si un barco era amigo o enemigo, si podías comerciar con él o debías huir despavorido. Los marineros de aquella época podían reconocer la nacionalidad de un navío a kilómetros de distancia simplemente por los colores ondeando en su mástil. Era un sistema que funcionaba perfectamente bien, hasta que algunos piratas extremadamente listos descubrieron su punto débil. ¿Y si podías llevar no una, sino varias banderas a bordo? ¿Y si podías ser español por la mañana, inglés por la tarde y francés al anochecer? Aquí es donde entra en escena François l'Olonnais, un hombre cuyo nombre todavía provoca escalofríos cuando se menciona en los textos históricos del Caribe. Nacido en Francia alrededor del año 1630, este personaje no destacaba por su aspecto físico ni por tener una flota impresionante. Su verdadero poder residía en algo mucho más peligroso: su capacidad para pensar como sus enemigos. Los cronistas españoles, que fueron testigos directos de sus acciones, dejaron constancia de algo realmente perturbador. L'Olonnais no solo atacaba barcos, los seducía. Llevaba a bordo una colección completa de banderas de todas las naciones que navegaban el Caribe. Cuando avistaba un galeón español cargado de plata, izaba la bandera española. Cuando se acercaba lo suficiente como para que la tripulación rival pudiera ver las caras de sus hombres, incluso vestía a algunos con uniformes robados de barcos anteriores. Imagina ser el capitán de ese galeón español. Ves un barco acercándose con tu propia bandera ondeando al viento. No hay razón para alarmarte, es uno de los tuyos. Quizás vienen a escoltar tu cargamento o traen noticias de la península. Tal vez incluso te alegras de tener compañía en estas aguas peligrosas. Y entonces, cuando ya es demasiado tarde para reaccionar, cuando están lo suficientemente cerca como para que sus cañones no puedan fallar, la bandera cambia. En cuestión de segundos, ese barco amigo muestra su verdadera naturaleza. Lo brillante de esta táctica no era solo el elemento sorpresa, era el juego psicológico completo. Los cronistas españoles documentaron casos donde las tripulaciones, totalmente confundidas, tardaban minutos preciosos en decidir si disparar o no. Algunos capitanes incluso pensaban que se trataba de un error, que quizás el otro barco estaba siendo atacado y alguien había cambiado la bandera por equivocación. Esa duda, esos segundos de confusión, eran todo lo que l'Olonnais necesitaba. Pero la cosa no quedaba ahí. Este pirata llevó el arte del disfraz a niveles que rozan lo teatral. Según documentos de la época, no solo cambiaba banderas, también alteraba la apariencia de su propio barco. Podía hacerlo parecer más pequeño, más grande, más armado o menos peligroso según la situación.
Utilizaba velas de repuesto de diferentes colores, tapaba o destapaba cañones, e incluso, en algunos relatos, se menciona que pintaba secciones del casco para imitar modelos de barcos específicos. Los españoles no eran tontos. Pronto empezaron a circular advertencias entre los capitanes del Caribe. «No confíes en ninguna bandera», decían los mensajes. Pero aquí viene la parte verdaderamente diabólica del plan. Al hacer que los españoles desconfiaran de sus propias banderas, l'Olonnais había creado caos entre las flotas enemigas. Barcos españoles legítimos empezaban a dispararse entre ellos por precaución. El sistema entero de identificación marítima comenzó a desmoronarse. Las consecuencias de esto fueron enormes. El comercio se ralentizó porque los barcos ya no podían reconocerse con seguridad. Los costes de transporte se dispararon porque necesitaban más escoltas y más tiempo para verificar identidades. L'Olonnais, con su simple colección de banderas, estaba dañando la economía española más efectivamente que con cualquier batalla naval. Y entonces apareció Henry Morgan, un hombre que tomaría estas tácticas y las elevaría a un arte completamente nuevo. A diferencia de l'Olonnais, Morgan no era solo un pirata, era prácticamente un actor de teatro con una flota a su disposición. Los documentos españoles hablan de él con una mezcla de rabia y admiración involuntaria. Este galés, nacido alrededor del año 1635, entendió algo fundamental. No bastaba con cambiar la bandera, había que cambiar toda la historia. Morgan no solo se hacía pasar por español, se convertía en español. Estudiaba las rutas comerciales, los nombres de capitanes reales, las fechas de salida de los convoyes legítimos. Cuando se acercaba a un puerto con bandera española, podía responder preguntas, dar contraseñas, citar órdenes oficiales. Hay relatos de cronistas donde Morgan pasó días enteros en puertos españoles, comerciando, bebiendo con oficiales locales, recopilando información, para luego desaparecer en la noche y atacar ese mismo puerto semanas después. Lo que hace esta historia aún más fascinante es pensar en las habilidades necesarias para ejecutar estos engaños. No estamos hablando solo de valentía o de ser buenos marineros. Estos hombres necesitaban hablar varios idiomas con fluidez, conocer protocolos militares de diferentes naciones, entender códigos de señales marítimas y tener una capacidad de improvisación extraordinaria. En cierto modo, eran espías, tanto como piratas. Un caso documentado por cronistas españoles cuenta cómo Morgan una vez envió un pequeño bote con 2 hombres hacia un puerto fortificado. Llevaban bandera de parlamento y documentos falsos que los identificaban como enviados del gobernador de Jamaica con una propuesta comercial urgente. Mientras las autoridades españolas examinaban estos documentos, debatían si recibirlos o no, y enviaban mensajes de ida y vuelta, Morgan estudió durante horas las defensas del puerto, los cambios de guardia, las posiciones de los cañones. Todo esto sin disparar un solo tiro, simplemente observando mientras sus hombres mantenían ocupados a los españoles con conversaciones diplomáticas completamente falsas. La táctica del disfraz se extendía también a operaciones terrestres. Existen registros donde se menciona que Morgan y sus hombres llegaban a ciudades costeras vestidos como mercaderes, peregrinos o incluso como soldados españoles desertores buscando refugio. Una vez dentro, memorizaban la distribución de las calles, localizaban los almacenes del tesoro real y planificaban rutas de escape. Cuando finalmente atacaban, lo hacían con una precisión quirúrgica que dejaba atónitos a los defensores. Los cronistas españoles, en sus informes oficiales enviados de vuelta a Madrid, expresaban una frustración creciente. No era solo que estuvieran perdiendo barcos y ciudades, era que no sabían cómo defenderse contra un enemigo que podía ser cualquiera. Las tácticas militares tradicionales no servían contra alguien que simplemente fingía no ser tu enemigo hasta el último segundo posible. Hay algo profundamente humano en estas historias que nos enseña lecciones valiosas incluso hoy. Estos piratas entendieron que las apariencias importan, que la información es poder,
y que a veces la mejor forma de ganar no es siendo más fuerte, sino siendo más listo. En nuestras propias vidas, enfrentamos situaciones donde el pensamiento creativo puede superar obstáculos aparentemente insuperables. La habilidad de ver las cosas desde múltiples perspectivas, de adaptarnos a diferentes contextos, de no depender de la fuerza bruta, sino de la estrategia inteligente, son cualidades que siguen siendo tremendamente valiosas. Lo fascinante es que esta guerra de engaños eventualmente forzó a los imperios a evolucionar. Los españoles desarrollaron sistemas de códigos más complejos, señales secretas que cambiaban regularmente y protocolos de verificación más estrictos. En cierto modo, Morgan y l'Olonais contribuyeron sin querer al desarrollo de las tácticas de inteligencia naval modernas. Sus enemigos tuvieron que volverse más astutos simplemente para sobrevivir. Los registros históricos muestran que la táctica de las banderas falsas llegó a ser tan efectiva que eventualmente otras naciones comenzaron a protestar oficialmente. Inglaterra, que frecuentemente empleaba a Morgan para sus propios fines, recibió quejas diplomáticas de España exigiendo que sus corsarios dejaran de usar insignias españolas. La respuesta inglesa fue típicamente ambigua. Oficialmente condenaban la práctica, extraoficialmente hacían la vista gorda e incluso recompensaban a quienes más éxito tenían con ella. La carrera de Morgan culminó en el ataque a Panamá en el año 1671, una de las operaciones más audaces en la historia de la piratería. Para llegar allí, atravesó la jungla, engañó a múltiples guarniciones haciéndose pasar por diferentes personas y coordinó ataques simultáneos, usando señales falsas que confundieron completamente a los defensores. Los cronistas españoles que sobrevivieron al asalto describieron una sensación de estar luchando contra fantasmas que podían estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Lo que resulta especialmente interesante es cómo terminaron las historias de estos dos maestros del engaño. L'Olonais, con toda su astucia, eventualmente fue capturado y ejecutado en circunstancias que los historiadores todavía debaten. Algunos textos sugieren que fue víctima de su propia confianza excesiva, creyendo que podía engañar a todo el mundo indefinidamente. Morgan, por otro lado, tuvo un destino completamente diferente. Fue nombrado caballero por el rey Carlos II de Inglaterra y se convirtió en vicegobernador de Jamaica, encargado irónicamente de combatir la misma piratería que él había perfeccionado. Esta diferencia de destinos nos dice algo importante sobre el contexto político de la época. Morgan operaba con el respaldo tácito de Inglaterra. Sus engaños eran útiles para los intereses británicos en el Caribe. L'Olonais, siendo más independiente y salvaje, no tenía ese paraguas protector. La misma técnica, aplicada por dos hombres diferentes en contextos políticos diferentes, llevó a resultados completamente opuestos. Los documentos de la época revelan que las tácticas de confusión no se limitaban solo a banderas y disfraces físicos. Ambos piratas eran maestros de la desinformación. Dejaban pistas falsas sobre sus próximos objetivos, difundían rumores sobre el tamaño de sus flotas e incluso enviaban cartas falsas que interceptaban deliberadamente para que cayeran en manos españolas, llevándolos a preparar defensas en los lugares equivocados. Un registro particularmente fascinante menciona cómo Morgan una vez hizo circular el rumor de que había muerto de fiebre amarilla. Las autoridades españolas, creyendo que su mayor amenaza había sido eliminada por enfermedad, relajaron sus defensas. 3 semanas después, Morgan atacó simultáneamente 2 puertos que habían reducido sus guarniciones, pensando que el peligro había pasado. El engaño funcionó tan perfectamente que incluso se celebraron misas de agradecimiento en algunas iglesias españolas del Caribe justo antes de ser saqueadas. Esta guerra psicológica constante creó un ambiente de paranoia en los territorios españoles del Caribe. Los gobernadores enviaban informes contradictorios a Madrid, cada uno afirmando haber visto a Morgan o l'Olonais en lugares diferentes al mismo tiempo. La confusión era tal que a veces las propias autoridades españolas no sabían si estaban persiguiendo fantasmas, imitadores
o a los verdaderos piratas. Las crónicas españolas, escritas por funcionarios, soldados y religiosos que vivieron estos acontecimientos, proporcionan una ventana fascinante a cómo se percibían estas tácticas desde el otro lado. Hay una evolución interesante en el tono de estos documentos. Los primeros tienden a minimizar el problema, tratando los engaños como suerte o traición puntual. Los posteriores muestran una comprensión creciente de que enfrentaban algo sistemático, una nueva forma de guerra marítima que requería nuevas respuestas. Lo que hace esta historia relevante siglos después es que nos muestra cómo la adaptabilidad y la creatividad pueden superar recursos superiores. España tenía más barcos, más soldados, más oro y el respaldo de uno de los imperios más poderosos de la historia. Y sin embargo, individuos como Morgan y Lolonés, con nada más que astucia y audacia, pudieron desafiar ese poder durante años. Esto nos recuerda que en nuestras propias vidas, cuando enfrentamos situaciones que parecen imposibles, a veces la solución no está en tener más recursos, sino en usar creativamente los que ya tenemos. Las tácticas de estos piratas también plantean preguntas interesantes sobre identidad y percepción. En un mundo donde tu identidad estaba determinada por símbolos externos, la bandera que ondeabas o el uniforme que vestías, alguien que podía cambiar estos símbolos a voluntad se convertía en algo casi sobrenatural. Los cronistas españoles a veces describían a estos piratas en términos casi mitológicos, como si tuvieran poderes mágicos de transformación, cuando en realidad simplemente entendían mejor que nadie el poder de las apariencias. Lo que pocos saben es que detrás de cada bandera falsa había toda una red clandestina de informadores, sobornos y complicidad que hacía posible el engaño perfecto. En las tabernas de Port Royal, Tortuga y otros refugios piratas, se gestaba un mercado negro de información que resultaba tan valioso como el oro mismo. Marineros descontentos, oficiales corruptos, esclavos que trabajaban en los puertos e incluso prostitutas que escuchaban conversaciones en los burdeles, todos formaban parte de este sistema invisible que alimentaba las operaciones de estos maestros del disfraz. Existían personajes fascinantes, cuyo trabajo específico era conseguir esa información vital. Comerciantes que navegaban legalmente entre puertos españoles e ingleses, aparentando neutralidad mientras recopilaban datos sobre movimientos de flotas, calendarios de salida, rutas planificadas. Estos espías de baja intensidad pasaban completamente desapercibidos. Eran demasiado discretos como para levantar sospechas. Un capitán mercante que visitaba La Habana cada 3 meses para vender telas o especias podía perfectamente estar contando cuántos soldados custodiaban el tesoro real o memorizando los turnos de los vigías en las torres costeras. La red era tan sofisticada que Morgan llegó a tener contactos permanentes dentro de algunas ciudades españolas. Gente que vivía vidas completamente normales, que asistía a misa los domingos, que participaba en fiestas locales, pero que en secreto enviaba mensajes codificados a través de barcos neutrales. Uno de los métodos más ingeniosos registrados en documentos de la época consistía en utilizar barriles de ron o vino como mensajeros. Dentro de toneles aparentemente normales, escondían pequeños cilindros impermeables con mapas, horarios de guardias o descripciones de defensas. Cuando estos barriles llegaban a manos piratas, la información ya estaba lista para convertirse en acción. Esta dimensión del espionaje nos revela algo que a menudo olvidamos sobre estos personajes históricos. No eran simplemente aventureros, temerarios, lanzándose al peligro sin pensar. Eran organizadores meticulosos, gestores de redes humanas complejas, analistas que procesaban información constantemente. En cierto modo, aplicaban principios que hoy reconoceríamos como inteligencia estratégica o empresarial. Recopilaban datos, identificaban oportunidades, calculaban riesgos, ejecutaban planes con precisión. La diferencia es que su oficina era el Mar Caribe y sus reuniones de negocios terminaban frecuentemente con cañonazos. Hubo casos documentados donde esta red de información salvó vidas piratas de formas sorprendentes. Cuando las autoridades españolas finalmente se hartaron y decidieron tender trampas
usando sus propias tácticas de engaño, los informadores dentro de esas mismas instituciones filtraban los planes. Existe un relato particularmente interesante sobre una ocasión en que las autoridades de Cartagena prepararon una emboscada elaborada para capturar a Morgan. Dispusieron un barco aparentemente indefenso, cargado con un señuelo de oro falso, esperando que el pirata mordiera el anzuelo para después rodearlo con 5 navíos de guerra, escondidos, tras unos acantilados cercanos. Morgan recibió advertencia de la trampa con 3 días de antelación, gracias a un funcionario español descontento que había sido ignorado para un ascenso. En lugar de evitar la zona, Morgan decidió convertir la trampa en su contra. Envió 2 barcos pequeños como si fueran el ataque principal, atrayendo a los navíos españoles fuera de su escondite, mientras él con su flota principal atacaba Cartagena desde otra dirección completamente diferente, ahora desprotegida, porque los defensores más capaces estaban persiguiendo sus señuelos. Esta capacidad de convertir las propias trampas del enemigo en oportunidades demuestra un nivel de pensamiento estratégico realmente notable. No se trataba solo de reaccionar ante situaciones, sino de anticiparse varios movimientos por delante, como en una partida de ajedrez donde conoces las piezas de tu oponente mejor que él mismo. Y aquí hay una lección valiosa que trasciende los siglos. En nuestra vida cotidiana, los obstáculos que enfrentamos a menudo contienen en sí mismos las semillas de su propia solución. Cuando alguien intenta limitarnos o atraparnos con sus expectativas, con estructuras rígidas o con intentos de controlarnos, frecuentemente podemos encontrar en esas mismas acciones las herramientas para liberarnos y crear algo mejor. Los errores y trampas de nuestros adversarios, cuando los observamos con claridad, se convierten en mapas que nos muestran exactamente dónde están sus debilidades. Otro aspecto fascinante que raramente se menciona es cómo estos piratas gestionaban a sus propias tripulaciones. Mantener el secreto de una operación cuando tienes 200 hombres a bordo, muchos de ellos borrachos habitualmente, representaba todo un desafío. Morgan desarrolló un sistema donde compartimentaba la información. Solo sus oficiales más cercanos conocían los planes completos. Al resto de la tripulación se les daba información fragmentada, instrucciones específicas para tareas concretas, sin revelar el objetivo final. Esto no solo protegía las operaciones de posibles filtraciones, también dificultaba que desertores o capturados pudieran revelar información útil al enemigo. Existe un documento español particularmente revelador, donde interrogaron a un pirata capturado que había navegado con Morgan durante 2 años. El prisionero, intentando salvar su vida, prometió revelar todos los secretos de su antiguo capitán. Para sorpresa de los interrogadores españoles, el hombre resultó saber muy poco. Conocía las señales básicas, algunos nombres falsos que utilizaban, pero desconocía completamente cómo funcionaba realmente la operación. No sabía quiénes eran los informadores, dónde se reunían para planificar, cómo se distribuía el botín entre los organizadores de la red. Morgan había construido su sistema de tal forma que incluso sus propios hombres estaban protegidos por su propia ignorancia. La gestión de las banderas falsas también tenía su complejidad técnica. No bastaba con tener telas de colores diferentes. Cada nación tenía variaciones específicas en el diseño que cambiaban según el tipo de barco, su rango, su misión. Un galeón militar español llevaba insignias diferentes a un barco comercial español. Un navío de la Armada Real Inglesa mostraba símbolos distintos según fuera buque insignia o escolta. Los piratas más exitosos necesitaban conocer estos detalles minuciosos. Algunos mantenían a bordo a artesanos especializados en copiar insignias y escudos con precisión, casi como falsificadores de documentos, pero trabajando con telas, cuerdas y pinturas. Las velas mismas eran otro elemento del disfraz que requería atención especial. Los barcos holandeses preferían velas de cierto corte y grosor. Los franceses utilizaban configuraciones diferentes. Los españoles tenían sus propias particularidades. Un ojo entrenado podía distinguir la nacionalidad de un barco no solo por su bandera,
sino por la forma en que sus velas capturaban el viento. Los piratas maestros del disfraz llevaban juegos completos de velas intercambiables, una inversión considerable, pero que pagaba dividendos cuando significaba la diferencia entre pasar desapercibido o ser perseguido. Hay testimonios de época que sugieren que algunos barcos piratas dedicaban más espacio de carga a estos elementos de disfraz que a armamento adicional. Priorizaban el engaño sobre la potencia de fuego porque habían calculado correctamente que evitar un combate era más rentable que ganarlo. Cada cañonazo disparado costaba dinero en pólvora. Cada marinero herido reducía la capacidad operativa de la tripulación. En cambio, una bandera bien elegida y mostrada en el momento preciso podía generar los mismos resultados sin ninguno de esos costos. Esta filosofía operativa nos enseña algo profundo sobre eficiencia y economía de esfuerzos. En nuestras propias vidas, frecuentemente asumimos que necesitamos más fuerza, más recursos, más poder directo para conseguir nuestros objetivos. Pero estos piratas demostraron que la inteligencia aplicada correctamente multiplica los recursos existentes de formas que la fuerza bruta nunca podría. No se trata de evitar el esfuerzo, sino de dirigirlo donde produce máximo impacto con mínimo desgaste. Una estrategia inteligente conserva energía, preserva recursos y nos permite seguir actuando cuando otros ya se han agotado en confrontaciones innecesarias. El legado de estas tácticas persistió mucho después de que Morgan y Lolo Ness desaparecieran de la escena. Generaciones posteriores de navegantes, tanto legítimos como criminales, aprendieron estas lecciones. Durante las guerras napoleónicas, más de un siglo después, encontramos registros de barcos militares utilizando banderas falsas como táctica oficial de guerra naval. Lo que comenzó como travesura pirata se había convertido en doctrina militar aceptada. Incluso hoy, el derecho marítimo internacional permite a los barcos de guerra navegar bajo bandera falsa, aunque deben izar su verdadera bandera antes de abrir fuego. Esa pequeña nota legal es el eco directo de aquellos piratas caribeños que demostraron la efectividad devastadora del disfraz naval. Al final, la historia de las banderas falsas nos habla de algo universal y atemporal. Nos recuerda que las apariencias moldean realidades, que los símbolos tienen poder real, y que quien controla las percepciones controla las situaciones. Pero también nos enseña que ningún sistema basado únicamente en confianza superficial puede sostenerse indefinidamente. Los imperios tuvieron que aprender a verificar, a desconfiar saludablemente, a desarrollar métodos más sofisticados de autenticación. Del caos y la confusión que estos piratas sembraron, surgieron sistemas más robustos, más inteligentes. A veces el engaño, aunque doloroso para quienes lo sufren, fuerza una evolución necesaria. Nos obliga a dejar de ser ingenuos, a desarrollar pensamiento crítico, a construir defensas más elaboradas. Y en ese proceso, todos salimos más sabios, mejor preparados para un mundo donde las apariencias y las realidades no siempre coinciden. Lo que nadie te cuenta es que estas tácticas de engaño terminaron creando un efecto dominó absolutamente inesperado en toda la región. Las autoridades españolas, desesperadas por frenar esta sangría económica, empezaron a contratar a sus propios expertos en engaño. Algunos piratas capturados recibían ofertas tentadoras, perdón total y una bolsa de oro a cambio de enseñar sus métodos. Así surgieron los primeros consultores de seguridad marítima de la historia. Antiguos criminales convertidos en asesores oficiales que diseñaban sistemas para detectar precisamente las trampas que ellos mismos habían inventado. Uno de estos personajes fue un antiguo carpintero de a bordo de Morgan, un tal Thomas Browning, del que apenas quedan referencias históricas pero cuyo testimonio ante las autoridades de Sevilla resultó ser un manual de operaciones piratas. Este hombre reveló que muchos barcos llevaban compartimentos secretos donde guardaban no solo banderas y uniformes, sino documentos oficiales en blanco, robados de barcos capturados anteriormente. Con los sellos correctos y un poco de práctica caligráfica, podían fabricar órdenes de navegación que parecían auténticas, firmadas por gobernadores que jamás las habían escrito.
Browning explicó que en una ocasión Morgan presentó documentos falsos autorizando el transporte de prisioneros franceses desde Cuba hasta Jamaica. Los españoles no solo dejaron pasar el barco, incluso ofrecieron provisiones frescas para el viaje. Los supuestos prisioneros franceses eran en realidad la tripulación pirata completa, fingiendo estar encadenados bajo cubierta. Este nivel de planificación requería algo más que audacia o valentía. Necesitaban paciencia, disciplina y una comprensión profunda de la psicología humana. Los piratas más exitosos estudiaban cómo pensaban sus víctimas, qué esperaban ver, qué les resultaba creíble. En cierto modo, eran los primeros ingenieros sociales de la era moderna, expertos en manipular confianza y expectativas mucho antes de que existiera siquiera un término para describir esa habilidad. Las mujeres también jugaron un papel crucial en estas redes de engaño, aunque la historia oficial apenas les ha dado crédito. Existían esposas, amantes o simplemente colaboradoras que operaban desde tierra firme, recopilando información en mercados, iglesias y eventos sociales donde los hombres jamás habrían podido infiltrarse tan fácilmente. Una tal Margaret Thornton aparece mencionada brevemente en correspondencia oficial británica como dueña de una posada en Port Royal que supuestamente funcionaba como centro de intercambio de información. Los marineros españoles que llegaban allí para emborracharse y visitar a las mujeres terminaban soltando detalles sobre próximos embarques sin siquiera darse cuenta. Margaret anotaba mentalmente cada dato útil y lo vendía al mejor postor, construyendo un negocio paralelo tan lucrativo como peligroso. Lo fascinante es cómo estas operaciones generaron toda una economía sumergida en el Caribe. No solo se traficaba con mercancías robadas, también con información, con documentos falsos, con uniformes y banderas. Había artesanos especializados que vivían exclusivamente de fabricar estos elementos. Un buen falsificador de sellos oficiales podía ganar tanto como un capitán de barco mercante legítimo. Las costureras que sabían reproducir con exactitud los uniformes de diferentes armadas cobraban precios elevados por su discreción y precisión. Todo este ecosistema clandestino prosperaba en las sombras del comercio oficial, parasitando el sistema mientras simultáneamente dependía de él. Los registros aduaneros de la época, cuando se estudian con detalle, revelan patrones extraños. Ciertos comerciantes importaban cantidades sospechosamente grandes de telas en colores específicos que casualmente coincidían con los utilizados en banderas navales. Otros compraban cantidades industriales de pintura de barcos sin tener astilleros registrados. Las autoridades veían estas anomalías, pero carecían de recursos o voluntad política para investigarlas a fondo. Muchos funcionarios locales estaban sobornados o simplemente hacían la vista gorda porque ellos mismos obtenían beneficios indirectos de esta economía paralela. La corrupción era tan endémica que algunos gobernadores españoles llegaron a tener acuerdos tácitos con ciertos piratas. Existe documentación que sugiere que el gobernador de cierta ciudad costera española, cuyo nombre se ha perdido en traducciones y censuras posteriores, permitía que Morgan atacara barcos de naciones rivales siempre que evitara sus propias costas. A cambio, Morgan compartía un porcentaje del botín a través de intermediarios. Este tipo de arreglos eran más comunes de lo que los libros de historia admiten. La línea entre piratería, corsarismo y política oficial era tan borrosa que a veces ni los propios participantes sabían exactamente de qué lado estaban. Esta ambigüedad moral nos enseña algo valioso sobre la naturaleza humana y los sistemas de poder. Cuando las reglas oficiales resultan ineficaces o injustas, la gente crea sus propias reglas paralelas. Los imperios proclamaban leyes grandiosas desde palacios distantes, pero en las costas del Caribe la realidad funcionaba según acuerdos informales, negociaciones silenciosas y pragmatismo descarnado. Y dentro de ese caos, quienes mejor prosperaban eran los que entendían ambos mundos, el oficial y el clandestino, y sabían moverse entre ellos con fluidez. Hubo también consecuencias culturales profundas de toda esta tradición del engaño.
Las sociedades caribeñas desarrollaron una desconfianza generalizada hacia las autoridades y los símbolos de poder que persiste hasta hoy en muchas formas. Cuando durante generaciones tu abuelo te cuenta que las banderas mienten, que los uniformes engañan, que los documentos oficiales se falsifican, desarrollas una perspectiva escéptica hacia todo lo que representa autoridad formal. Esta herencia cultural del Caribe pirata, esta saludable sospecha ante lo oficial, ha moldeado movimientos políticos, expresiones artísticas y la idiosincrasia general de toda la región durante siglos. Por otra parte, los piratas también dejaron un legado más positivo del que normalmente se reconoce. Sus tripulaciones eran probablemente las sociedades más democráticas y meritocratas de su época. Mientras, en Europa y en las colonias, la posición social venía determinada por nacimiento, entre piratas contaba únicamente la habilidad y el valor. Hombres de todas las razas, incluidos esclavos fugitivos, podían convertirse en capitanes si demostraban capacidad. Las decisiones importantes se votaban. El botín se repartía según acuerdos previos establecidos colectivamente. En cierto modo, estos criminales practicaban principios democráticos que las naciones ilustradas tardarían décadas en adoptar oficialmente. Este aspecto igualitario también aplicaba al conocimiento. Las técnicas de engaño, navegación y combate se compartían libremente entre la tripulación. Morgan enseñaba personalmente a sus hombres los fundamentos del espionaje y la infiltración, porque sabía que tripulaciones más preparadas significaban operaciones más exitosas. No acaparaba el conocimiento como hacían los gremios o las academias militares de la época. Este enfoque colaborativo multiplicaba la efectividad de cada individuo y creaba equipos realmente formidables. Cuando Morgan finalmente se retiró y se convirtió en figura oficial del gobierno británico, llevó consigo todas estas lecciones. Como vicegobernador de Jamaica, implementó sistemas de defensa costera que utilizaban exactamente las mismas tácticas que él había empleado para atacar. Sabía dónde mirar, qué buscar, cómo detectar barcos sospechosos antes de que se acercaran demasiado. Sus antiguos enemigos españoles debieron sentir una mezcla de ironía y frustración al ver cómo el hombre que les había atormentado durante años ahora protegía territorios británicos con métodos que ellos nunca consiguieron dominar. La historia de las banderas falsas también nos habla sobre adaptación y supervivencia en entornos hostiles. El Caribe del siglo XVII era brutal. Enfermedades tropicales, huracanes devastadores, potencias imperiales enfrentadas constantemente. Sobrevivir requería no solo fuerza, sino también ingenio extremo. Los piratas que prosperaron fueron aquellos que aprendieron rápido, que experimentaban constantemente, que no se aferraban a métodos obsoletos cuando la situación cambiaba. Esta flexibilidad mental, esta voluntad de reinventarse constantemente, es una lección aplicable a cualquier época y contexto. Hoy enfrentamos nuestros propios mares tormentosos, nuestras propias armadas enemigas metafóricas, y la respuesta sigue siendo la misma. Adapta, improvisa, piensa creativamente, no te limites a repetir lo que siempre se ha hecho. Al final, estas historias de piratas astutos y sus banderas cambiantes nos recuerdan que la realidad siempre es más compleja que los símbolos que usamos para representarla. Una bandera ondea al viento, pretendiendo decir todo sobre el barco que la porta. Pero detrás de esa tela hay personas con motivaciones complicadas, lealtades ambiguas, historias que desafían cualquier clasificación simple. Y quizás esa sea la lección más valiosa de todas. En nuestra vida cotidiana, constantemente juzgamos situaciones por sus apariencias superficiales, por los símbolos que vemos. Pero los piratas del Caribe nos enseñaron hace siglos que mirar más allá, cuestionar lo evidente, buscar la verdad oculta tras las apariencias, no solo es más seguro, también es más interesante. Porque la vida real, con todas sus contradicciones y matices, siempre resulta más fascinante que cualquier bandera ondeando al viento, pretendiendo contarnos toda la historia con solo 3 colores de tela. Y mientras el sol se pone sobre estas aguas,
que una vez fueron escenario de los engaños más ingeniosos de la historia, vale la pena recordar que aquellos hombres y mujeres con todos sus defectos y virtudes nos dejaron algo más valioso que leyendas de tesoros. Nos dejaron el recordatorio eterno de que la inteligencia bien aplicada puede cambiar el mundo, que las reglas están hechas para ser comprendidas profundamente antes de decidir cómo actuar con ellas, y que a veces, solo a veces, un simple trozo de tela cambiando de color puede valer más que todos los cañones del mundo. Pero esa misma astucia que conquistó mares también nos advierte: en un mundo donde cualquiera puede cambiar su bandera, la única certeza es la incertidumbre, y la única defensa verdadera es nunca dejar de pensar.